Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de Lógica Matemática de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Mi nombre es Cristian Camilo Castelblanco y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el conector lógico implicación. Entonces, importante para mencionar antes de iniciar la explicación que es un conector lógico binario en el cual vamos a necesitar, por supuesto, pues dos proposiciones simples para explicarlo por ahora. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá, dice unidad 1, conector lógico implicación. Entonces, como yo les decía, sean las proposiciones simples, necesitamos dos proposiciones simples, la proposición P y la proposición Q. La proposición P es la Tierra es un planeta y la proposición Q, la Luna es un satélite. Es importante siempre tener claro qué es una proposición, que es una frase corta, a la cual le podemos hallar un valor de verdad entre verdadero o falso. La proposición P le podemos hallar un valor de verdad entre verdadero o falso y la proposición Q también. Entonces vamos a hablar de lenguaje simbólico, es lo primero que vamos a analizar con la implicación. Entonces dice, para conectar la proposición P y Q con la implicación utilizamos este símbolo que yo les muestro acá. Esta flecha, ¿de acuerdo? Es una flecha donde pues esta parte es una línea doble, ¿de acuerdo? Este es el símbolo de la implicación. Entonces, ¿cómo hacemos para utilizarlo con P y por Q? Entonces, ¿qué hacemos? Primero colocamos P. Después, pues nuestro símbolo de implicación y después Q. Esta es la forma de escribir en lenguaje simbólico las proposiciones P y las proposiciones, la implicación de la proposición P implica Q, ¿de acuerdo? Esto vamos ahora a ver el lenguaje natural. Entonces, ¿cómo conectamos el lenguaje natural? Y tenemos que recordar cómo lo hacíamos con la conjunción y la disyunción. Recuerdan que allá la conjunción y la disyunción dependían de si aparecía la letra I o la letra O. Acá funciona de una manera un poco diferente, es más, bastante diferente a cómo funciona en la conjunción y en la disyunción, porque acá necesitamos algo como lo siguiente. Necesitamos siempre escribir sí, ¿de acuerdo? Escribimos la palabra sí. Acá en este espacio es donde vamos a colocar la proposición P, ¿de acuerdo? Sea lo que sea P, la vamos a escribir ahí, ¿sí? Hagan de cuenta, es como cuando ustedes en un formulario les dicen escriba su nombre y aparece una línea donde ustedes encima de esa línea escriben su nombre. Algo así van a hacer en esta parte. Donde está aquí P es para que ustedes escriban la proposición P, ¿de acuerdo? Después van a poner coma entonces, ¿sí? Y después ponen la proposición Q, cualquiera que sea la proposición Q, ¿de acuerdo? Esta es la estructura para conectar en lenguaje natural la proposición P y la proposición Q. Esto se ve mejor en un ejemplo, veámoslo así. Entonces, si la Tierra es un planeta, yo reemplacé P, ¿qué hice? Acá, ¿se recuerdan de este P que está arriba? Lo puse sobre esta línea. Entonces, si la Tierra es un planeta, entonces la Luna es un satélite, ¿de acuerdo? Esto es lo que ustedes deben hacer para conectar en lenguaje natural dos proposiciones. Entonces recapitulemos. Ponemos la letra sí. Vamos a volverlo. Ponemos la palabra sí, disculpen, la palabra sí. Después ponemos la primera proposición, ¿de acuerdo? Después le colocamos entonces y después la segunda proposición. Ya habiendo explicado el lenguaje natural y el lenguaje simbólico, el lenguaje natural, entonces quiero hablar un poco sobre la implicación. La implicación es un conector lógico que nos ayuda a dar conclusiones de cosas que estén ocurriendo. Les pongo un ejemplo. Entonces aquí que dice, si la Tierra no es un planeta, entonces yo concluyo que la Luna es un satélite, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Si soy profesor de lógica, entonces explico el conector lógico de implicación, ¿sí? Si soy estudiante, si soy estudiante, entonces entrego mis actividades, ¿sí? Es como decir, si yo tengo una cosa, entonces yo concluyo otra de la que ya tengo, ¿sí? Si hoy es lunes, el mejor ejemplo es, si hoy es lunes, coma entonces, mañana es martes. Así funciona la implicación, nos ayuda a dar conclusiones, ¿de acuerdo? Vamos a ver unos ejemplos para tener esto un poco más claro. Pero acá si se dan cuenta, las dos proposiciones que yo voy a usar no tienen relación, ¿sí?
Aquí digo P, soy un gato. Esta proposición, por supuesto, es falsa, ¿no? La proposición Q es falsa. Y la proposición P es falsa. Y la proposición Q, en este caso, también es falsa, ¿no? Estamos hablando de dos proposiciones falsas, pero eso no importa acá. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a escribir estas proposiciones en lenguaje simbólico. Sería P implica Q. Esto en lenguaje simbólico. Vamos a ver el lenguaje natural cómo funciona. Entonces ya saben, lo primero es colocar la palabra sí. Después colocamos la primera proposición, que sería aquí en este caso P. Después colocamos entonces y después colocamos la proposición Q. Eso es lenguaje natural, ¿sí? Es el lenguaje natural, recuerden, es el de las palabras con el que nosotros nos expresamos y hablamos, ¿de acuerdo? Veamos otro ejemplo. Acá tenemos dos proposiciones. Interesante acá que se den cuenta que acá utilicé la proposición T y la proposición H. No tiene ningún problema. Los iPhones son costosos y estoy viendo un video, son mis proposiciones. Lenguaje simbólico, ya lo sabemos, ¿cierto? Ponemos la proposición T implica la proposición H, ¿de acuerdo? Entonces vamos con el lenguaje natural. Entonces el lenguaje natural siempre, ustedes ya saben, empieza con sí. Pongo mi primera proposición, los iPhones son costosos. Después, ¿qué debo poner? El entonces, ¿cierto? Coma, entonces, coma. Coma, entonces, coma. Y acá pongo la segunda proposición, que sería, estoy viendo un video. Esta es la forma de utilizar en lenguaje simbólico y natural la implicación. Vamos ahora con nuestra tabla de verdad. Vamos a ver qué dice la tabla de verdad de la implicación. Para las dos proposiciones, la implicación funciona de la siguiente manera. Entonces, ya hemos visto esto en los videos de la conjunción y la disyunción. Para hacer una tabla de verdad, en la primera columna, en la primera fila, en las filas de arriba, como la que les muestro en el mouse, siempre ponemos que las proposiciones simples, ¿cierto? Y acá abajo, bueno, no las proposiciones simples, las proposiciones que vayamos a usar. En la primera fila, en la primera fila es donde ponemos proposiciones, ¿sí? Ahí. Y en los casillas que están abajo, ¿qué vamos a colocar o qué colocamos? Los valores de verdad. Como vimos en por el video de la conjunción y la disyunción, la idea de que se haga este arreglo de verdadero, verdadero, falso, falso, y después las intercalemos, es que independiente de la proporción que sea P y la proporción que sea Q, aquí ya dimensioné todos los posibles casos. El primer caso, ¿cuál sería? Que la primera proporción sea verdadera y la segunda falsa. En el tercer caso, que es este, en el caso 3, es que la primera sea falsa y la segunda sea verdadera. Entonces, ¿qué me dice aquí la tabla de la implicación? ¿Qué ponemos acá? P implica Q, ¿de acuerdo? Porque es la implicación. Miren acá, esto está en rojo, miren, síganlo en rojo. Entonces, ¿qué me dice la tabla de la implicación? La tabla de la implicación me dice que la implicación es falsa solo cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. O sea, en este caso, la implicación es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. De resto no me importa, de resto es verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, ya para terminar este video, vamos a ver algunas conclusiones, que son las conclusiones de todo el video. Entonces, la primera es cuál. El símbolo de la implicación en lenguaje simbólico es esta flecha. ¿De acuerdo? Sale el símbolo de implicación. Siguiente, para escribir en lenguaje natural, yo que tengo que seguir esta estructura. Primero pongo sí, después pongo lo que sea P, o sea acá, coma entonces lo que sea Q. Así se escribe en lenguaje natural la implicación. Y acá, pues para finalizar, tenemos lo que nos dice la tabla de verdad. La implicación entre dos proposiciones es falsa solo si la primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿De acuerdo? Estas son las conclusiones de nuestro video. Muchísimas gracias por la atención. Que estén muy bien. Muchas gracias por su atención.